¿Cómo sigue su esposa? Bien, bien, bastante bien. Ya se le pasó el dolor La, al cuerpo que tenía el fin de semana. Lo que pasa es que está con mucha actividad. Está, además de que está con las pruebas, está a cargo de todas las licenciaturas de los cuartos medios, que son casi la 800 suegra, alumnos. Entonces, la está preparando en 2 días, ya está con harto trabajo en eso y además está en muchas cosas. Está tocando en una banda de profesores, está bailando, está cantando. Las hace todas mi esposa, también, entonces no le queda tiempo para nada. multifuncional. ¿Cómo? Es, es multifuncional. ¿Y la señora cómo sigue? La Demasiado. ¿Qué, suegra, señora? la señora, la suegra, la abuela, yo le digo la Ah, abuela. bien, también, bastante bien. Es que ella tiene un problema tiene dolores en su carita desde hace muchos años, lamentablemente, y no le han podido detectar bien el tema y eso a veces la complica porque le dan más fuerte, pero ahora está mejor. Ya este domingo, si Dios lo permite, va a estar en la iglesia con nosotros. Ay, gracias a Dios. Bien. Sigamos entonces. Estamos hablando de la doctrina acerca de Cristo. ¿Quién me puede decir algo de lo que hemos estudiado? Rápidamente, por favor. La Vayan tirando ideas. doctrina, Hagamos un brainstorm. la doctrina acerca de Cristo en el estado de exaltación. Ok, o sea, hay dos estados que hemos estudiado, el estado de Sí, exaltación y el estado de humillación. Perfecto. Y sí. definamos rápidamente en qué consiste el estado de humillación. El estado de humillación consiste en que él, eh, no digamos que como cometí el error, no digamos que se despoja completamente, sino que ya se me olvidó otra vez, de su divinidad, se me olvidó. Ok, ¿quién me Ajá. puede El responder? estado de humillación de Cristo no consistió en el acto de encarnación, sino en que se obtuvo de su naturaleza divina para morir como hombre y así pagar por nuestro pecado. Se abstuvo. Se obtuvo. Abstuvo, sí. O sea, no usó Y su gloria y su naturaleza divina, sino que cumplió la ley por nosotros. En eso consiste el correcto. estado de humillación, ¿verdad? Y el estado de exaltación, el verdadero estado de exaltación, es cuando Cristo, el descenso de Cristo al infierno, eh, dice, el estado de exaltación inicia cuando Cristo resucitó en el sepulcro y se... Ay, ¿dónde está? Bueno, usted aclaró que el descenso de Cristo fue el verdadero estado de exaltación. No, más bien desde ahí se inició. Inició el estado de exaltación, ¿verdad? Exactamente. Luego mostró su gloria a todos los apóstoles y luego ascendió al cielo y está a la diestra del Ujú. Padre y desde ese momento está demostrando totalmente su estado de exaltación. Ya no Sí. permanece en un estado de humillación. Aunque, por otro lado, estudiamos qué otra cosa, Pedro, ¿La resurrección? ¿no? ¿El Respecto estado de de No, exaltación? Cristo, estado de exaltación, estado de humillación, ¿qué otra cosa también? Las, Eh, la obediencia activa, pasiva. las las... No me acuerdo. naturalezas. Ah, la naturaleza, ya. Pero esto sí tiene relación total con lo que estamos diciendo. Una Y pregunta nada más. ¿En el octavo de exaltación no ocurrió también cuando tuvo dos momentos también, en bautismo no muchos momentos, pero fueron chispazos, digamos, por Eso así sí. Sí. decirlo, en cada uno de sus milagros. Mostró obviamente desde que le Destello. dijo a Natanael, desde que estabas en la higuera te vi, ¿te acuerdas? Y Sí. obviamente estaba mucho más lejos. Cada vez que sanó enfermo, resucitó muerto, arregló problemas en las manos, en los pies, qué sé yo. Todo En la eso fue a transfiguración. través de su estado de Eso exaltación. era. Eso. ¿Ok?
Esa Pero es la el explicación. punto es que obviamente durante la vida, acá en la tierra, normalmente estuvo en su estado de humillación, es decir, no mostró su gloria para cumplir toda la ley por nosotros. Eso es lo relevante de entender, ¿ok? Sí, sí. Bien. Y ahora dime tú respecto de las naturalezas, ¿cuáles son las dos naturalezas? Naturaleza divina y humana. Ya, defíneme la naturaleza humana. Naturaleza humana. Muy difícil, mírate ¿No? en el espejo. Las dos naturalezas se comunican. Eso me acuerdo. Los Pero atributos no se te estoy comunican. preguntando eso. Eh, Primera de Juan, Pedro, primera de Juan, que dice, y el verbo se hizo carne. eh, Naturaleza humana. Julio, ¿quieres agregar Él algo? podía comer, beber, todo eso es lo que corresponde a la naturaleza humana. A eso me refería. Que Él son podía comer, atributos, beber, ¿no? llorar, dormir, caminar. Eh, Esa es la naturaleza humana que tenía Cristo, digamos. Y Ok. la naturaleza divina es cuando él usaba sus atributos Sí, divinos. estoy preguntando por la humana nomás, Pedro. Calma, calma. Ah, ya. ¿Algo que agregar, Julio? Estás muteado, perdón. Recuerda abrir el micrófono. No, es que está bien, estoy prestando atención a lo que están diciendo los compañeros. Ah, ok, ok. ¿Pero no quiere agregar nada? No, no, pues ahorita no. Ya, Quiero ok. seguir aprendiendo conocimiento. Gracias, Julio. Aurea, ¿usted quiere agregar algo? Está muteada también Aurea. ¿Quiere agregar algo? Sobre la naturaleza humana, Humana de Cristo, por favor. que se hizo hombre para redimirnos de nuestros pecados. Ok, eso es lo más importante de la naturaleza humana de Cristo, justamente que el verbo nació de una mujer pecadora, ¿ok? Pero era importante que naciese de una mujer para que fuese también hombre, al igual que nosotros. Y obviamente a través de su vida hizo las cosas, como dijo Pedro, que hacen los hombres. Pero lo relevante es que por su naturaleza humana, Él entonces permite que todos nuestros pecados sean perdonados. ¿Ok? Eso lo hemos estudiado muchas veces. Entonces, enfóquense en lo importante, que es lo que nos interesa esencialmente. ¿Ok? Eso es lo que implica la naturaleza humana de Cristo. Dios se hizo hombre, el verbo encarnado, como muy bien decía el texto que mostró ahí hermana Nelly, y precisamente es lo relevante. Por esa naturaleza humana, entonces Él carga todos nuestros pecados en la cruz. Pero también existe una naturaleza divina. ¿Quién me dice algo de la naturaleza divina? ¿Sí? Vamos, vamos, aporten, aporten. Sí, la naturaleza divina. ¿Quién es Cristo? Dios, Ok, Cristo entonces es verdadero hombre, pero hombre y también es verdadero Dios. verdadero Dios, de la esencia y de la sustancia de Dios. Es Dios mismo, pero es el verbo encarnado. ¿Y por qué era necesario que fuera Dios? Para poder cumplir la ley, ¿Ok? Para poder cumplir la ley, ¿verdad? para Porque poder cumplir la ley como en obediencia perfecta, porque solamente Él podía hacer eso, más nadie. exactamente, porque Dios, dentro de sus atributos, Ujú. obviamente es santo y justo. Por eso, Cristo, cargando los pecados en la cruz, nos transmite a nosotros, solo por fe, la santidad y justicia que obtuvo
siendo propicio ante Dios para permitirnos entonces a través de la fe, que es el medio, que es como la cañería por la cual nos llegan a nosotros la gracia de Dios, nos Ujú. permite la salvación. Eh, entonces, eso es fundamental entenderlo, porque claramente nadie más que Cristo tiene esa característica, ser hombre perfecto y Dios perfecto, ¿ok? Nadie, ni santos, ni vírgenes, ni lo que sea que sea creado, ni siquiera los ángeles claramente, ¿ok? Nada nos puede salvar. Al entender estas cosas tan simples, podemos entender la palabra que dice que Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Sí? Por eso es importante hablar de la naturaleza. Por eso es importante hablar del estado de humillación y el estado de exaltación. Y Cristo, la persona de Cristo, teniendo una naturaleza humana y una naturaleza divina, que no se mezclan, pero sí Se comunican. se comunican. Perfecto. Entonces, por La eso, naturaleza divina asume la naturaleza humana, ok, y se la comunican. penetra y habita ahí. Por eso Cristo hombre pudo hacer los milagros que hizo. Ujú. Lo vimos en su, ¿cómo se llama? Cuando hizo el... Uy, se me fue la palabra. Cuando se transfiguró, la transfiguración, o cuando fue Transfiguración. bautizado y descendió de él una paloma y se escuchó la voz del Padre, Ujú. cosa que ningún otro humano obviamente podría estar haciendo así o realizando. Entonces, esto es lo importante de estas cosas, ¿verdad? Que hemos ido estudiando. El por qué, para que las entendamos perfectamente y podamos poder decirlas adecuadamente. Cuando hablamos de la naturaleza humana, entiéndanlo, está bien, es cierto que Cristo comió, anduvo, lloró, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, ¿ok? Etcétera. Pero ¿por qué es importante esa naturaleza humana junto a la naturaleza divina que hacen la persona de Cristo? ¿Ok? Si no Dos hubiese sido naturalezas así, que se comunican. Bien, ¿qué otra cosa hemos estudiado también? pastor, pastor, sí, cuando a él lo van a buscar, que Pedro sale y le corta la oreja al soldado, que dice, ¿tú crees que yo no puedo llamar a mi padre y me envía legiones de ángeles aquí, no? Sí, pero eso fue antes, fue en Getsemaní, digamos, Pero ahí. esto no es cuando él se despoja o sea, se despoja no es la palabra, se abstiene, porque él hubiese podido evitar todas esas cosas, El sermón pero de él este se domingo abstuvo porque fue tenía que precisamente de eso, cumplir claro, claro. O sea, en si él no obediencia hubiese perfecta todo. pagado por nuestros pecados, si él hubiese evitado su crucifixión, lo podría haber evitado. Lo dijo en Sí. Getsemaní, que él podría pedir al Padre, ¿no es cierto?, que le enviara legiones de ángeles para salvarlo. Pero si Ujú. él no hubiese pagado por nuestros pecados, nosotros estaríamos condenados al infierno hoy día. Claramente lo que hizo Cristo en su estado de humillación es seguir completamente la voluntad de Dios, en todo, En obediencia perfecta. en obediencia perfecta, justamente. ¿Qué otra cosa hemos estudiado entonces? Otra cosa que me llamó mucho la atención a mí fue casi lo último ahora. Ay, se me olvidó aquí está, aquí tengo el cuento. Los estados de la obediencia activa, pasiva, esto es un repaso ya. Exacto. Y ahora, ya lo último que estamos viendo, por ejemplo, Dígalo, hermana Nelly. la reconciliación subjetiva, la reconciliación objetiva, Ok, eso lo vamos a que ver ahí hoy día hacemos un precisamente. retroceso de la fe salvadora y la justificadora también. Ok, ok, perfecto. Bien, un breve repaso de ideas que ustedes tienen que tener claras para poder expresarlas, ¿ok? Son cosas, no,
No estoy haciendo las cosas complicadas. Todo lo que hemos estudiado, que a veces parece complicado, es muy sencillo para defensa y buen escudo, como dice nuestro himno Castillo Fuerte. Si no Así, podemos dar defensa y buen escudo para nuestros hermanos a los que obviamente evangelicemos, entonces todo lo que estamos estudiando entra por un oído y sale por el otro. ¿Ok? Tenemos que aplicar de manera adecuada. Sigamos entonces con esto. Ahora vamos a ver la intercesión sacerdotal de Cristo. Hemos dicho que él tenía tres roles, ¿verdad? Sacerdote, ¿qué más? Profeta y rey. Profeta y rey. Perfecto. Ahora vamos a ver la intercesión sacerdotal de Cristo. Bien, Julio, ¿quieres comenzar a así, leer, por favor? ¿Ves bien en la pantalla? Sí, está muteado de nuevo, Julio. Ahora sí. sí, veo bien la pantalla. Ya. Inicio. Sí, esperemos un poquito. Pedro, mientras tanto, busca Juan 14, 16. Hermana Nelly, el 17, 9. Hermana Aurea, Hebreos 5, del 6 al 10. Y Emanuel, busca por favor Lucas 23, 34. ¿Ok? Y Juan 17, 9 aparece dos veces hermana Nelly, ¿ya? Vamos, Ya, Julio. Comienza, por favor. Ok. La doctrina acerca de Cristo. B. La doctrina de los estados de Cristo. El estado de exaltación. La intercesión sacerdotal de Cristo. ¿Ok? Aunque el oficio sacerdotal de Cristo consta de dos partes. A. La satisfacción y B. La intersección. Ya en su estado de humillación, Cristo había intercedido por los hombres. Juan 14, 16, 17, 9, 5 Perfecto, del 6 al 10. perfecto. Espera un poquito, Julio, por favor. Vamos, Pedro. Juan 14, 16. Ay, no puede, se me perdió esta cuestión. Entonces, hermana Nelly, Juan 17, 9. Acá está. dice así, Juan 17:9 dice así, esta es tu palabra, Señor. Yo ruego por ellos, yo ruego por Sí, ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 14 y 16. Perfecto. Entonces, claramente está mostrando que él está intercediendo por los hombres. Juan Sí, 14, 16, Pedro. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces se va Cristo, pero viene el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y en realidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que habita en nosotros. Hebreos amén. 5, del 6 al 10. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Perfecto. Muchas gracias, hermana Aurea. Clarito, entonces, ¿no es cierto? La intercesión terrenal de Cristo. Hermano Julio, según Según su naturaleza, las intersecciones de Cristo se dividen en dos clases. A. Intersecciones generales. Lucas Lucas 23. 23, 34, Manuel. Dice, Jesús decía, Padre, perdónanos lo que hacen", y repartieron entre sí sus vidos y suertes. ¿Ok? Eh, Que fueron hechas en favor de los hombres en general. Y B. Las intersecciones especiales, de acuerdo a Juan 17:9. Don eh, Pedro. hermana Nelly.
Dice así, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Siga, siga dos versículos más. Ok, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ok, gracias, hermana Nelly. Ahí está entonces las intercesiones especiales, ¿verdad? Sí, Señor. Que fueron hechas en favor de los creyentes, dice claramente. Ujú. Ok, Pedro, Hebreos 7, 24, 25, por favor. Hermana Nelly, Romanos 6, 9, 10. Hermana Aurea, Hebreos 9, 12, 15. Y Emanuel, por favor, Hebreos 7, 26 y 27. Vamos, por favor, Julio, siga adelante. Ok, que fueron hechas en favor de los creyentes. Sin embargo, Cristo permanece sacerdote también después de su exaltación. Hebreos 7, 24 y 25. Ok, Pedro. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ok, y en este Perfecto. Y estado, busque ahora, Pedro, primera de Juan 2:1. Está abajo Hebreos 7, 24, 25, que lo acabamos de leer, ¿ok? Siga, Julio, por favor. Y en este, ejerce su oficio sacerdotal, no mediante la repetición de su obra expiatoria. ok, Romanos 6, de 9 al 10. Romanos, 6, de 9 al 10. ¿sí? ¿Quién va a leer Tres, Romanos? seis, seis o tres. 6. 6. Seis dice así. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hasta el 10, ¿sí? Sí, hasta el 10. Ya, perfecto. Entonces, otra cosa que está claro, ¿verdad? ¿Tiene sentido que en una misa se esté matando a Cristo constantemente como lo hace la Iglesia Católica? No. No. Y se Creemos interceda claramente que Él tampoco murió por los... una vez y por todos, ¿ok? No es que tenga que estar muriendo constantemente. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿ok? Claramente. Entonces acá lo dice perfectamente en Hebreos 7, 24 y 25. Perdón, en Romanos 6, 9, 10. Ahora Hebreos 9, 12 al 15, por favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ok, perfecto. Y Hebreos 7, 26, 27, Manuel. Ya, acá lo tengo que 26, 27. Sí. Dice, disculpe la demora, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Perfecto. Julio, siga. Si no, Sino mediante la intersección que hace por los escogidos de Dios. Esta intersección perpetua de Cristo en su espérate un estado de poquito, santidad. Julio. Perdón. Que aquí quiero tratar un tema súper importante, así es que pongan mucha atención. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, que nosotros no debemos, por ejemplo, vamos a una iglesia católica porque falleció alguien, no hay ningún problema. Podemos ir y escuchamos la palabra de Dios y oramos y podemos participar en cuanto a todo eso. Pero, ¿en qué no podemos participar? En la Eucaristía. En la, En la en la Eucaristía. Santa Cena. ¿Por qué? Se Porque los Porque un voy a eso detallar ahora de una manera un poquito larga, pero quiero que ustedes entiendan perfectamente. Vamos a hablar de lo que nosotros hacemos primeramente y voy a ir preguntándole a cada uno de ustedes algunos temas. Cuando nosotros vamos a tomar la Santa Cena, Julio, ¿con qué te encuentras delante tuyo? ¿Cuántos elementos existen, por favor, cuando vas a tomar la Santa Cena? ¿Cuántos elementos? Bueno, la verdad que con cuántos elementos. La verdad no la tengo claro, pastor. Perfecto, no hay problema. Voy, Aurea, ¿cuántos elementos tenemos frente a nosotros cuando tomamos la Santa Cena? terrenal No, es elementos, cosas específicas. el vino, la hostia, el pan, ¿cómo lo llamamos? Sí, pan y El, vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. el cuerpo y la sangre. Tenemos cuatro elementos, ¿ok? Bien, primeramente está en el altar el pan y el vino. ¿Qué es necesario para que haya cuerpo y sangre de Cristo junto con ese pan y vino cuando lo vamos a tomar? La Hermana palabra. Nelly, ¿qué es necesario? que es necesario que haya Para que haya pan y vino, pero además cuerpo y sangre de Cristo cuando nosotros lo vamos a tomar. ¿Qué es necesario? es necesario saber que es el cuerpo y la sangre de No, Cristo. estoy preguntando una cosa muy específica yo. ¿Qué es necesario para que cuando vamos a tomar la Santa Cena exista el pan y el vino que están ahí, pero también el cuerpo y la sangre de Cristo? Arrepentimiento, Ok, gracias hermana Nelly. Pedro, La labor que usted hace como pastor es consagrarlo. consagrar. sí, Consagrar la hostia. pero yo hago algo que ya está. Yo no hago nada especial. Yo no soy un sacerdote que echa polvo mágico para que esto se Ah, la convierta. fe. La fe. Ya, pero ¿la fe de quién? De cada uno. De cada La uno cuando personal. La toma fe el personal. elemento. Perfecto. Entonces, Personal. mira qué importante que entiendan estas cosas, ¿ok? Primero la Es fe. ¿Y qué necesario otra cosa es vital acá? Emanuel. Emanuel. Ahí sí, ahí sí que al momento de consagrar los elementos, Ya me acordé ya. ¿Qué cosa es? Ya me acordé. Espérate un ¿cuál minutito es? para que ¿Cuál Emanuel, es? a ver porque es importante que lo tengan claro, hermanos y hermanas. O sea, recuerden que la palabra, ¿por qué estudiamos todo esto? Porque la Biblia dice que tú puedes tomar la Santa Cena para salvación o la o puedes para tomar para maldición. perdición. Entonces, vamos.
Ya dijo Pedro, fe. ¿Qué otra cosa? Ay, Perdón de La pecado. absolución. Ok, voy con Pedro. Ya, Pedro, tú tienes la respuesta. ¿Cuál es? el perdón de A pecado, porque ver, si usted no da el perdón de pecado, la absolución, nadie puede tomar eso. O sea, lo pueden tomar, pero no tiene sentido. Es que Si no no sería una estoy, condenación. yo no, pero Pedro, a ver, comprensión auditiva, lectora, mi pregunta fue, no estar bajo la disciplina de la no, 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 iglesia. no, 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 mi pregunta fue, ¿qué es necesario cuando estamos en el momento de tomar la Santa Cena, en ese momento específicamente, para que tomemos pan y vino, cuerpo y sangre? Y tú ya dijiste una cosa, fe, ¿de acuerdo? Arrepentimiento, Arrepentirnos. arrepentimiento, el perdón de pecado. Si la Santa Cena es para el perdón de pecado. ¿Cómo nos llega a nosotros los medios de gracia? ¿A través de qué? A través de la fe. ¿Y de dónde viene ¿Sí? la fe? Del Espíritu Santo. Es un don de Dios. ¿De La dónde viene palabra. la fe? ¿Qué dice la Sagrada De la Escritura? palabra. La fe La viene por fe, Oír. oír Palabra de ¿por Dios. qué? el La palabra. Evangelio. ¿Cómo? El ¿Oír qué, perdón? Evangelio. No escuché. Pedro, no escuché. ¿Qué? ¿Oír qué? El oír el Evangelio, el oír la palabra de Dios. Oír la palabra De de ahí Dios. viene. Ok. Entonces, para que ustedes tomen, por Dios que les cuesta, pan y vino, cuerpo y sangre, ahí yo entro en el momento de la consagración en mi rol de pastor, diciendo la palabra de Dios. La noche en que fue entregado tomó pan, ¿cierto? Y dice Cristo, esto es mi cuerpo que es dado por ustedes, esta es mi sangre que es vertida por ustedes para perdón de pecado. La palabra de Dios tiene toda la fuerza. En eso creemos y confiamos. La palabra que dijo Cristo, Sí. vertida sobre el elemento, la palabra de Dios, más tu fe, hace que tú tomes el cuerpo y la sangre junto con el pan y el vino. ¿Se entiende? Sí, es como el Previo a bautismo. ello, por supuesto, está el arrepentimiento, el perdón de pecados, eso es al inicio del culto, cuando hacemos la invocación, confesión, absolución, etcétera. Pero en el momento de tomar la Santa Cena, tiene que haber fe en tu corazón de que estás tomando esas cuatro cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tuvo la fuerza para que esos dos elementos también sean el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Quién dijo, esto es mi cuerpo? Cristo. Cristo. ¿Quién dijo? Jesús, po. ¿Quién dijo, Jesucristo esto es mismo mi dijo. sangre? ¿no? Cristo. Entonces, ¿quién está ahí? Cristo. ¿Me entienden? Cristo. Cristo. Trato de ser enfático para que ustedes entiendan. Estamos diciendo lo que Cristo dijo. Entonces es la fuerza de la palabra de Cristo la que permite que ahí esté el cuerpo y la sangre junto con el pan y el vino. Y ustedes lo Entonces estamos toman frente a por fe, un discernimiento. y ustedes lo toman por fe, ¿ok? Si ustedes no creen en eso, están pecando, no están tomando absolutamente nada consecuente. Están tomando Un simplemente discernimiento, un trozo de pastor. hostia y una copa de vino. Y yo he escuchado, lamentablemente, en algún momento hasta hermanos decir, ¡ay, es que está amarga esta cuestión! ¿Ok? Eso es falta de reverencia, claro, pero bueno, eso es un chiste. Pero entienden lo importante que es eso, entender lo que se está tomando. ¿Por qué? Es lo mismo que cuando yo les Un dije, discernimiento. ok, es lo mismo que cuando yo les dije, hay iglesias que dicen, tiene que haber agua por aspersión. Ok, Ah, es el tiene que bautismo. haber agua por sumersión. O sea, no puede quedar ni un dedo afuera, porque si queda un dedo afuera del agua, entonces la persona sigue siendo pecadora. O puede rociar, o sea, puede derramar el agua.
puede aspersión, derramamiento, sumersión. ¿El agua tiene todo el poder? Esa es mi pregunta. No, la No, palabra de Dios, eso es lo que iba a decir yo, el ejemplo. Es lo mismo. exacto, esto es lo mismo, lo mismo. Cuando tú te bautizas, está el agua que te limpia, pero no importa la cantidad de agua, lo importante es, Palabra. yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y derramando agua, aspersión de agua, o metiéndote en una piscina y nadando media hora si quieres, ¿ok? Para que te quedes santo y cansado y botes todos tus pecados, o que te echen una gotita de agua. De Eh, hecho, si nadáis media hora para botar los pecados, estás despreciando ¿a quién? a Cristo. Cristo. A Cristo. Es lo mismo que cuando el sacerdote te da 10 Padre Nuestros y 20 Ave Marías para perdón de pecados. ¿A quién está despreciando verdaderamente? La obra de Cristo. Cristo. A Cristo que murió en la cruz por ti, pues hombre. Entonces, ¿para qué quieres 10 Padre Nuestros y 10 Ave María? ¿Para qué quieres nadar en la piscina o que te hunde el agua ahí y aguantar la respiración por 5 minutos? ¿Ok? O 10 mejor. No sirve de nada. Bueno, los anabautistas dicen que tiene que ser sumergida la persona o si no, no es válido el Exactamente, y Error. bautismo. se llaman David. anabaptistas porque rebautizan. Si una persona es Los, bautizada con un poco los de agua, ellos lo rebautizantes rebautizan metiéndolo en agua. ¿Ok? Y entonces vemos eran claramente herejes. cómo hay herejías ahí, porque desprecian lo que Cristo hace, desprecian la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Se Eso no es entendió? Biblia Pastor, porque la Biblia no pastor, entonces señala la cantidad. el La creyente, Biblia, A ver, de a el uno. creyente Hermana Nelly debe, primero, perdón. Espérate un poquito, Manuel, cortito. Hermana Nelly. bueno, eso es antibíblico porque la Biblia no señala la cantidad de agua, solamente dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto. Y baptistar significa rociar agua, echar agua, sumergirse en agua, es lo mismo, no hay problema. Emanuel, diga. una vez vi una ilustración bien bonita donde Jesús es bautizado por rocío. No, Porque, probablemente eh, eh, a Jesús lo sumergieron enterito. Sí. Pero ¿cuál era la diferencia del bautismo que hacía? Aquí, es que aquí encontramos cada vez cosas, no quiero desviarme del tema porque voy en la mitad recién de lo que estaba explicando, pero rápidamente, ¿cuál era la diferencia del bautismo de Juan el Bautista con el bautismo a partir de Jesús? que era de la ley, ¿no? No, Arrepentimiento. que Juan era bautismo por arrepentimiento. Para perdón de pecados. Pero ¿cuál es la Sí, diferencia con el bautismo de Cristo? que Cristo es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón de No es pecados. así. No, él dice, Juan lo dice de hecho. Y ahora en el Adviento vamos a estudiar ese texto El precisamente. Ay, qué Espíritu bueno, Santo, Que qué bueno. viene Cristo, viene uno más grande que yo que va a bautizar el con Espíritu Santo Ajá, y fuego. y con fuego. fuego. Exactamente, eso es. Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que dice Juan el Bautista. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué significa Espíritu Santo y fuego? Bueno, que el Espíritu Santo va a habitar en nosotros, ¿verdad? Y que ese fuego que está bautizando es la resistencia que vamos a tener de los demás por el hecho de ser cristianos. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, siempre va a haber resistencia de los que no creen, de los que están en el mal, digámoslo así. Eso es lo que significa. Por eso Cristo dice que van a contender 2 contra 3 y 3 contra 2, aún dentro de nuestra propia familia. Somos unos bendecidos y nuestra familia es cristiana igual que nosotros, pero hay muchos que la esposa o los hijos no creen y le dicen al padre o a la madre que son creyentes, que son locos, que para qué van a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí está el hecho de contender 2 o 3. Bien, ok, El Paracleto, nuestro defensor. el Paracleto, sí. Yo Paracleto. quería, Paracleto, el, yo quería decir nuestro ayudador. nuestro ayudador, el Espíritu Santo,
o El el Consolador. Consolador, son nombres diferentes. Ok, vamos El con, consolador. vamos, Pastor, una vamos ahora pregunta, con, perdón, Julio, una pregunta, una ya, pregunta. Emanuel. ¿Se escucha? Entonces, usted hablaba de que el creyente debe comprender esta realidad sacramental, lo que significan el pan y el vino y que estos sellan la comunión del creyente con Cristo. El creyente debe discernir esta realidad, ¿no? Eso usted estaba hablando, ¿no? Discernir espiritualmente, ¿cierto? Y nos, Eso usted estaba hablando. Sí, claro, por supuesto. Por eso, cuando alguien quiere tomar la Santa Cena con nosotros, queremos hacerle clases a esa persona para que entienda. Porque como ya te lo dije, la palabra de Dios dice que alguien puede tomar la Santa Cena para perdición y para salvación. Y dentro de este discernimiento está el hecho de que cuando comenzamos el culto, ¿ok? Nosotros hacemos la invocación, luego la exhortación. Entonces, como le decía a Pedro yo la semana pasada, exhortamos nosotros como pastores o vicarios, exhortamos a los creyentes a que escuchen y se arrepientan. Entonces nosotros decimos, Pedro, recibamos la exhortación. No decimos exhortemos a Dios. ¿Cómo vamos a exhortar a Dios? No, ¿ok? Recibamos la exhortación, porque lo que tú dices es que las personas necesitan confesar los pecados a Dios porque somos pecadores, para hacerlo en síntesis. Eso es la exhortación. ¿Queda claro? Sí. Recibamos la exhortación, Ah, es lo que dice. No, no, no como lo dijiste este domingo, exhortemos a Dios. ay, ay, No ay. te puedo pegar un palo porque estoy atrás y soy el pastor, pero te lo hubiera pegado con gusto. Cuidado, por eso es importante cuando estamos en el culto decir las cosas adecuadamente. ¿De qué se trata? Entonces, oramos, exhortamos a la congregación a que digan sus pecados, confesamos nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, Dios, chuta, a ver, el día lunes, ¿qué hice? Me porté mal, mira, miré a otra mujer, chuta, me fui al supermercado, me comí 2 yogur y no los pagué. Dios sabe todas las cosas, hermano. Dios sabe todo lo malo que hacemos. Lo que tenemos que hacer simplemente es, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién me dice? arrepentirnos de Repetimos. verdad. Pero denme un ejemplo bíblico, po. Sean capitos, si estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando? Clases de seminario. Ahí me agarró. Ejemplo bíblico que hemos puesto 1000 veces. Fariseo, publicano, sé propicio a mí, Señor. Nada más lo que dijo el publicano. El fariseo, Señor, yo mira, me he visto con estas cosas que cuelgan, profilacterio, no me acuerdo cómo se llaman. Ok, y me he visto bien y vengo limpio ante tu palabra. Mira, he dado el diezmo, he dado en él, menta, las mejores cosas, he cumplido toda la ley. Yo soy mejor que todos ustedes. ¡Ay, abominaciones! Pecadores inmundos. Eso es lo que decía el fariseo. ¿Y cómo volvió el fariseo? ¿Perdonado o condenado? Condenado por Condenado, exaltación, claramente. En cambio, el por publicano ahí orgullo. estaba al fondo, escondidito, y lo único que dijo, golpeándose el pecho, sé propicio a mí, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Eso. Ahí está el ejemplo claro de la necesidad de perdón. Dios te conoce, Dios sabe todos tus pecados, ¿ok? Y obviamente no se trata de ir cada domingo a pedir perdón por los pecados y el lunes volver a hacerlo. La idea es ir Claro. mejorando. ¿Y por qué se mejora, hermana Aurea? A ver, ¿por qué mejoramos nosotros los creyentes? Hermana Aurea, ¿Por qué mejoramos los creyentes? exactamente, de una manera simple. eh, Pedimos el perdón, Dios nos da el perdón,
pero no queremos seguir pecando. ¿Pero por qué mejoramos? ¿Porque la ley nos obliga? No, No. ¿Por qué entonces? por Cristo, porque Él nos perdona. Sí, porque Él nos perdona. Entonces somos capaces de reflejar el amor que Cristo nos da. ¿Ok? Reflejamos ese amor. Queremos hacer las cosas mejor, servir a los demás, porque reflejamos el amor que recibimos de Cristo. Porque Cristo murió por nosotros aún cuando nosotros éramos pecadores, no cuando éramos niños buenos, ¿ah? Porque nunca lo somos realmente. Cristo murió cuando nosotros éramos pecadores y reflejando el amor de Él, nosotros vamos a hacer las cosas bien. Entonces, de esa manera, y por eso que es importante este momento de arrepentimiento, de contrición, para recibir la absolución. Y Pedro, cuando tú das la absolución, ¿quién está dando la absolución verdaderamente? Cristo. Cristo mismo, ¿ok? Por eso, en algunos momentos, el pastor o el vicario se pone frente al altar porque él habla con la congregación, él habla como un pecador más, ¿ok? Pero a veces se da vuelta, como al momento de dar la absolución, y ahí esa persona está hablando en nombre de Cristo, está diciendo la palabra de Dios, y en eso nosotros creemos y confiamos que realmente ese hombre, aunque sea un pecador, si está hablando la palabra de Dios, está hablando la verdad, está hablando correctamente y creemos y confiamos. ¿De acuerdo? Por eso los luteranos decimos que aunque sea Hitler que esté diciendo la palabra de Dios, si dice la palabra de Dios correctamente, la escuchamos, aunque sea el pecador más malo, porque la fuerza, ¿quién la tiene? El pastor, Dios, el vicario, La palabra Dios. de Dios. la palabra de Dios, justamente. Bien, qué bueno que estamos entendiendo estas cosas que son básicas, ¿ok? Respecto de la doctrina bíblica, que es luterana, por cierto, pero no es que sea la doctrina luterana solamente, es lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Que es la que produce la fe por el oír, que es la que nos cambia. Ok, ahora voy a la segunda parte de mi ejemplo. Ya entendimos la Santa Cena luterana. Ahora vamos a la Santa Cena católica, ¿ok? Donde un señor que Yo tiene eso iba a preguntar. poderes, perdón, Yo eso quería preguntar, que ok, cómo entendía la transubstanciación. ok. Entonces decía, donde un señor que tiene un poder especial dado por el Papa o por un arzobispo, en nombre de Dios mismo, porque obviamente ellos son Dios en la tierra, le dan un poder especial para, con unos polvitos mágicos que ellos tienen, ¿ok? Hacen que el pan y el vino se convierta en el cuerpo y en la sangre. Por eso un sacerdote, si se le da vuelta una gota de vino, debería pasar la lengua por ahí, no permitir que se derrame ni una, y no estoy exagerando, esto es doctrina católica, ¿ok? No puede permitir que ni una gota de vino se derrame, ¿ok? Por eso no dan el vino, por eso dan el cuerpo, en la hostia. O sea, como si la hostia fuera menos importante que el vino. ¿Entienden ustedes eso? ¿Alguien Sí, entiende la por qué? hostia es la carne y el vino es la sangre. Ellos se toman la sangre y reparten la carne. ¿Y cuál Yo es no la lo entiendo. diferencia? Yo no lo Ellos entiendo. dicen que representa, pero que no es. No, perdón. No. Esos son los calvinistas. Hermana Nelly, no mezcle cosas porque no es así. ¿Ok? Ellos Esa no es la dicen que simbólica, representa. Calvin. Yo, Los yo católicos, asistí a la iglesia católica y ellos decían, representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo no. asistía, yo era católica. Pero El milagro yo también, eucarístico hermana Nelly, yo estudié en un colegio es un católico sacrificio. exactamente. Y todos los jueves
y todos los jueves asistía al culto, me sabía los cultos de memoria, fui presidente de la pastoral del colegio, o sea, créame que asistí a conferencias en otros lugares, fui después preparador de jóvenes, he estado toda mi vida, primero ligado al catolicismo y ahora ligado al luteranismo, conozco perfectamente la doctrina. Y como le iba a decir, lo que dijo muy bien Emanuel, transustanciación, que es lo que creen los católicos, significa literalmente, convertir el pan y el vino como si le echaran unos polvitos mágicos. Ya no hay pan y vino, ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos son capaces de hacer el sacrificio de Cristo, que Cristo nuevamente muera como murió el día en la cruz, que ese día muera y que haya el cuerpo y la sangre fresquitos de Cristo. Eso es lo que ellos creen. Entonces, no es que sea como, o que como lo dicen también los calvinistas, que lo tomen por, ¿cómo se llama? Que lo tomen como conmemoración, ¿ok? Ah, la de Singlio, Memoración, La de la, sí, Sim, Sing- sí. exactamente, la singliniana, exacto. Entonces, es que, cierto que que es para los meramente simbólica. luteranos y para los católicos, la hostia y el vino son, como dijo Lutero, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero hay una diferencia tremenda. Los católicos hacen, cada vez que hacen misa, por eso no me gusta la palabra Un, misa. un sacrificio. Exacto, decir misa es repetir el sacrificio de Cristo. Y acabamos de leer que Él murió una sola vez, una, por todos nosotros. No está muriendo todos los domingos en un altar. Porque entonces, y aquí está lo importante que les quería explicar, en el primer pacto, el que Dios hizo con los israelitas, habían dos cosas fundamentales que ellos tenían que hacer. O la sangre de un animal, ya sea un cordero, los que tenían más plata, o una tórtola, los que tenían menos plata, porque había que comprar eso, había que pagarlo en el templo, porque además tenía que ser un animal puro, no podía ser un animal que tuviera algún defecto, ¿ok? Ujú. Por eso después Dios desecha los sacrificios en el templo de Israel, los que se hicieron en el último tiempo, porque eran cualquier animal. Después aceptaban cualquier cosa, obviamente por cuestiones de plata nomás. Pero en principio Dios exigía, tal como existió. ¿Cuál fue la diferencia del sacrificio de Caín y de Abel? Que no Que pidió prestado a su hermano un animal. Ok, pero hay otra cosa importante que dice la no, no. La diferencia Abel. es que ¿Cómo? Abel buscó ¿Ok? lo Buscó mejor. las Ajá. primicias. La, la actitud adecuada, Exacto. Y No, otra el cosa, mejor. cuando uno da algo a Dios, ¿ok? Es como la las viuda, ¿verdad? ¿Se motivaciones, acuerdan? La viuda que echó, como diríamos nosotros, 20 pesos a la canasta. Ujú. 20 pesos. todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Entonces, nosotros podemos dar 5.000, podemos dar 10.000. Lo importante es que lo demos de corazón, sabiendo que es para beneficio de la iglesia. Aquí no se le da plata al pastor. Tenemos que pagar cuentas, lo que sea, ¿ok? Que es una verdad. Pero lo que damos, lo damos de corazón. Si puedo dar 100 pesos, lo doy de corazón. Pero no dar, Con las verdaderas motivaciones. claro, no sacar un fajo de 20 y mostrarlo a toda la iglesia. Oye, voy a dar aquí 100 lucas. Mírenme, yo soy capo, yo tengo Y que salvación todos por sepan. 100 lucas. Eso es mentira, eso es una falsedad, eso es un fariseísmo, ¿ok? Pero entonces, las primicias es lo que interesa aquí. Entonces, por lo mismo, ¿ok? El sacerdote derramaba sangre por él mismo primero porque era un pecador y después derramaba sangre cada vez que era necesario por las personas. Y una vez al año incluso soltaban un macho cabrío al desierto para que se llevara los pecados de todo el pueblo. Todo esto era prefiguración de Cristo, pero la diferencia con Cristo es como lo dice aquí, lo dice en Hebreos,
que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, una sola vez y por todos los pecados, de todos los pecadores, de todos los tiempos, de todos los que existen en el mundo. Porque fue entonces Dios mismo el que cargó en tiempo y lugar humanos, en su estado de humillación, a través de su naturaleza humana, estos pecados en la cruz. Y los perdonó a través de su naturaleza divina, porque no tenía pecado, resucitó, y eso es lo que nos va a dar a nosotros la resurrección de los muertos, porque Él nos está transmitiendo su justicia y su santidad. ¿Entienden cómo se conectan todas estas cosas que son fundamentales y son necesarios entenderlas? Entonces, cuando cada domingo sacrifican a Cristo, es como si estuvieran rememorando el sacrificio del primer pacto, de un animal, de una codorniz, de una oveja. No sirve, porque tiene que ser cada vez. No, el sacrificio de Cristo es una vez y para todo el tiempo hasta que exista y Él venga nuevamente al juicio final. Hasta ese día, el sacrificio de Cristo es válido. ¿Se entiende la gran diferencia? Sí. Ok, ok. Ah, ¿Alguna duda? nosotros no transformamos nada. Nada, nada, por supuesto. O sí, No, o sea, verdaderamente nosotros por nuestra fe, al escuchar la palabra de Dios que fue vertida sobre el elemento, estamos tomando hostia y vino, pero por fe en la Nos palabra de alimentamos Dios, por el nuestra fe en la Espíritu. palabra de Dios, lo que Cristo dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, esta es mi sangre que es derramada por vosotros y por muchos para perdón de los pecados, por fe en esas palabras estamos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo que él mismo vertió en la cruz, que él mismo dijo que era necesario que quien comiera su sangre y bebiera comiera su carne y bebiera su sangre, iba a tener entonces salvación y perdón de pecado, que fue lo que espantó a los judíos, porque ¿cómo vamos a tomar la sangre de un hombre y cómo vamos a comer a un hombre? Eso es una abominación. Nunca lo entendieron, ¿ok? Nosotros sí lo entendemos por fe. ¿Está claro? Sí. Ok, la próxima clase lo pregunto, para que me lo digan Hay una con película. sus propias palabras. Y pobre del que no responda. No, 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 lo repito una vez más nomás, pero es Sonó como una importante. amenaza. Sonó como una. Katy, Es que Pastor Katy Sí. dice que nosotros lo vamos a matar a usted. Pobre del que no responda. hermanos. Pero Pedro, a ver, tú como Katy vicario, Disciplina. dice, Katy me iba a echar palo a mí también. Me dice, hermana Nelly y Manuel van a matar al pastor. ¿Cómo? pero a ver, Somos los más. podemos hacer defensa y buen escudo si no sabemos estas cosas que son básicas. No. Estamos aplicando lo que estamos aprendiendo, pero lo estamos aplicando en nuestra vida cristiana. Porque ya con esta clase que le he hecho a Julio, podría tomar la Santa Cena con nosotros ya. Si lo entiende y lo cree, Bueno, puede tomar la Santa Cena. Sí, po. Hay otras Sí, cosas po. más. El tema, por supuesto, del perdón de pecados, por qué se hace, por qué es importante, etcétera. Pero ya entendiendo estas cosas, ya podemos entender que cuando estamos tomando la Santa Cena, por eso decimos que es un certificado, como si Cristo mismo te entregara un diploma. Mira, te estoy entregando el diploma de perdón y de justicia y santidad por todos tus pecados. Por eso que un pastor, una de las cosas que aprendemos en teología pastoral, un pastor quiere que sus miembros estén constantemente tomando la Santa Cena, que estén recibiendo ese certificado verdadero y gratuito de Cristo del perdón de los pecados. Y cuando alguien se aleja y deja de tomar la Santa Cena, el pastor le va a decir, cabrito, ven para acá, a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que te está pasándote? ¿Ok?
Es necesario, lógicamente, que llamemos a nuestros miembros y le preguntemos, ¿es necesario tomar la Santa Cena? Y por eso en amor es que uno le dice a cada persona que viene a nuestra iglesia, te damos una clase y puedes tomar la Santa Cena con nosotros, porque es parte de la salvación a vida eterna. Es lo que Cristo enseñó, es lo que Cristo dijo, no es una idea de la iglesia, no es una idea del pastor, es seguir con las palabras que Cristo nos enseñó. Bien, para eso ha servido esto y seguimos adelante con nuestra clase. ¿Ok? Vamos, que Julio estaba leyendo, vamos recién Continuamos. en una Continuamos. paginita. Continuemos. Yo tengo una. Pedro, Romano 8:34, hermana Aurea, Hebreos 7:25, hermana Nelly, Primera de Juan 2:1 y por favor, Hebreos 9:12, Emanuel. Julio, por favor, esto es. Continuamos. Punto 4. La intersección sacerdotal de Cristo. Esto es, pertenece a la congregación y preservación de la iglesia o a la salvación de los electos. Romanos y Hebreos, Romanos 8:34, ¿quién lo tiene ya? ¿Quién es el que, quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Excelente, algo que tenemos que aprender. Tenemos en Cristo el hombre perfecto, al igual que nosotros, el que sufrió humillación, el que fue tentado por el demonio, igual que nosotros, pero él no pecó. Y como No. hombre murió, pero como Dios perfecto resucitó y él nos permite en el gran intercambio de Dios que estos pecados queden clavados en la cruz como un decreto cumplido, ¿ok? Por nosotros, porque nos arrepentimos y porque creemos en Cristo, tenemos entonces su justicia y su santidad. Y como Cristo vamos a resucitar. Y además, en el juicio final, además de ser Él el que va a enjuiciar, Él también va a ser nuestro abogado, para que cuando el demonio mismo diga, mira, este hermano hizo esto otro, hizo esto otro, Cristo le va a decir, silencio, Satanás. Él creía en Cristo como su Salvador y se arrepintió de sus pecados y fue lavado por la sangre de Cristo. Cállate, demonio inmundo. Eso es lo que va a pasar el día del juicio final, por la obra de Cristo. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también Puede salvar, también. Dele, hermana, dele. Hermana Aurea, ya, por favor. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que, a los que por él, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. Hebreos 9:12 era para ti, Emanuel. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan Perdón, ya. 2:1, Primera de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que acabo de decir, él es nuestro abogado también. Y a mí me gusta tanto como escribe Juan, hijitos míos, mis guachitos, mis niñitos tontos y pecadores que nunca hacen caso de la palabra de Dios. Sí. Escúchenme cuando yo les hablo con tanto amor. No sean tan porfiados. Eso es lo que nos dice Juan en realidad como hijitos míos. ¿Ok? Pablo nos pega un chachazo y Juan nos hace cariño. Ok. Sí. Sigamos adelante, Julio. Según la Ok. escritura, Según la escritura, la intersección celestial de nuestro Señor glorificado es tanto real como verbal. De acuerdo con la intersección real, Cristo presenta al Padre la santa sangre que derramó por los pecados del mundo. ok, Hebreos 9:12, por favor.
Emanuel. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Perfecto. Hermana Nelly, vamos a leer de nuevo Hebreos 7:25, Pedro, Romanos 8:34 y hermana Aurea, primera de Juan 2:1, por favor. Y después, Emanuel, si eres tan amable, busca Romanos 8:26 y 27. Siga, Julio, por favor. ¿De acuerdo? Yo tengo primera de Juan Sí, 2:1. sí. Ok, un momentito, hermana Nelly. Julio, ¿de acuerdo? De acuerdo con la intersección verbal, Cristo realmente ora por los hombres. Ok, ahora sí, hermana Nelly, Hebreos 7:25. No la tengo. Léala, Yo léala. lo, yo lo tengo, pastor. La tiene Aurea. Ah, ya, perfecto, perdón, Aurea, disculpe, ya. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perfecto, gracias, hermana Aurea. ¿Verdad que la hermana Nelly tenía Romanos 8:34? Lea nomás, No, hermana ese es Nelly. Pedro. Ese es Pedro. No, Pedro es la primera de Juan. No, No, esa es mía. Ah, ya, bueno, Pedro, lea Romanos, disculpe, me equivoqué. Romanos 8:34. ¿quién es que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Perfecto. Abogado tenemos para con el Padre. Aunque, Julio, Aunque esto ha de entenderse de un modo que concuerde con la dignidad del Señor glorificado, quien se haya sentado a la diestra de Dios. A perfecto. diferencia a la diferencia de la intersección del Espíritu Santo. Romanos 8:26 al 27. ¿Quién tenía esa? Yo la tengo, ¿Ya? ¿la leo? Sí, por favor. Y Hola. Hola, mi 20 niño. 26, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que Ahí. escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. perfecto, 26. muy bien. Y ahí está de acuerdo la voluntad de Dios, nuevamente está recalcada en la tercera línea en Romanos 8:27. Entonces, a diferencia de la intercesión del Espíritu Santo, Julio, El Cristo glorificado intercede como el Dios hombre y a base de sus propios méritos, mientras la intercesión del Espíritu Santo descansa en el mérito de la redención de Cristo. perfecto. Galatas Gálatas, 4:6. ¿quién la tiene? Yo, yo lo tengo, pastor. Gracias, hermana Aurea, dígala. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Abba Padre, perfecto. Pedro busca 1 Timoteo 2:5-6 y aquí tenemos Romanos 8:34 que ya la hemos leído varias veces en el tema anterior, así es que ahí ya sabemos de qué se trata. Julio, siga leyendo, por favor, la intercesión. La intersección constante del Salvador glorificado, sentado a la diestra de Dios, proporciona al creyente la seguridad absoluta de su salvación final. Los, uni- Romanos 8, los 34. unitarios, Julio, sigue nomás. Romanos, ok. Los unitarios y los modernistas niegan la satisfacción vicaria de Cristo, rechazando así la intersección de Cristo, que se basa en su expiación. Según el punto
de vista unitario, la única función de Cristo como sacerdote es inspirar a los hombres mediante el precepto y el ejemplo a que a ellos sean sus propios salvadores. Los papistas agregan a la obra intercesoria de Cristo las intersecciones y los méritos de los santos, con lo que niegan la verdad bíblica de que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo 2, 5, 6, entonces, para coronar esta clase. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Perfecto. Entonces, negar a Cristo, negar que Él es perfecto Dios, perfecto hombre, que es Dios que se hizo hombre por nosotros y que vino a morir por nosotros, nadie más, ni una virgen, ni santos, ni reliquias, ni nada, ni nuestras propias obras, por supuesto, como lo dicen aquí, ¿verdad? Los unitarios, las obras nuestras no nos van a salvar. Siguiendo el ejemplo de Cristo, cuando seguimos el ejemplo de Cristo, ¿cómo se llama ese estado nuestro? Santificación. De santificación. Pero nuestra salvación, ¿de quién depende? De Cristo. De Cristo, no de nuestras obras. Cuando hacemos obras es porque reflejamos el amor de Cristo y entonces buscamos estar en un estado de santificación. Seguimos siendo pecadores, nos arrepentimos y buscamos santificarnos. Esa es la vida del creyente, una vida de arrepentimiento y de contrición, dice Lutero. Pero verdaderamente, solo a través de Cristo tenemos salvación. ¿Ok? Eso es lo que está dejando como corolario toda esta parte de la lección que es fundamental para nosotros entenderla. La entendemos cuando recibimos el bautismo como medio de gracia. La entendemos como cuando recibimos la Santa Cena como medio de gracia, donde está la palabra y el elemento. Y cada sacramento tiene tres características específicas. ¿Ok? La primera, ¿quién me puede decir? ¿Quién recuerda esas cosas? Cada sacramento. Para que sea sacramento, hay tres características específicas. Que sea la palabra de Dios. Primero, obviamente, importante, que esté en la palabra de Dios, ¿verdad? Segundo, Para el perdón de los pecados. que sea para perdón de pecados. Tercero, Ese La sí. pena. Para la justicia y la santidad, me parece. No, no estoy seguro. que tenga un elemento visible Ah, y la palabra de Dios. o el agua. Y lo más importante, que en la palabra de Dios haya sido un mandato de Cristo, que Cristo lo haya mandatado. Mateo 28:20 dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando manda a ser discípulos. Y enséñenles todo lo que yo os he mandado. Y una promesa: y yo voy a estar con ustedes hasta el final del mundo. Y en la Santa Cena, Él entonces entrega la redención por el perdón de los pecados al dar su cuerpo y su sangre para la Santa Cena. Él lo mandata específicamente. ¿Ok? ¿El matrimonio es para perdón de pecados? No. No. El hecho de recibir el arrepentimiento es estrictamente para perdón de pecados. Tampoco. No, porque realmente estamos recibiéndolo con el Evangelio, con la palabra de Cristo. El arrepentimiento es lo que produce la ley. La ley. Luego viene el Evangelio que nos da gozo. Podemos tomar la Santa Cena para gozo, pero arrepentirnos no nos da gozo. Al contrario, nos hace ver como un pobre hombre que no tiene posibilidad de salvación por sí mismo. Por eso La promesa. por eso la confesión no es un sacramento. Es necesaria, sí, es un rito importante. Y puede ser pública
o puede ser privada, pero no es un sacramento. ¿Ok? Ok. Bien, seguimos con nuestra próxima clase entonces el próximo martes. Siempre, siempre, siempre me gusta extrapolar todo lo que aprendemos, extrapolarlo a la realidad de la iglesia, a nuestra iglesia que es la iglesia contingente, ¿ok? La iglesia viva, la iglesia verdadera, la iglesia que cada domingo se está reuniendo. No que dejemos esto nada más en teoría, sino que lo pongamos en la práctica y que nos sirva para evangelizar también. Cuando vamos a dar, como dije yo, defensa y buen escudo a otros, si alguien le pregunta, ¿y en qué consiste la Santa Cena de la Iglesia Luterana? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que saberlo, ¿ok? Como dice Mochiati, tendrías que saberlo. No puedes decir que no conoces la cifra exacta. Ok, señores, estamos claros entonces con todo y comentarios y despedida finales. Hermana Yo Nelly, tengo una anécdota. diga, Manuel, a ver. Yo tengo una anécdota. Antes de la reforma, cuando el sacerdote oficiaba la misa y ¿cómo se dice? Eh, ay, Y cuando entregaba que la presenta los Santa elementos, ¿cómo Cena, se llama? ¿a qué te refieres? Oficiaba la misa, la liturgia, el Ah, cuando sacerdote, consagraba. consagraba ya, Sí, el sacerdote, cuando consagraba los elementos, las misas se hacían en latín, previo a la reforma. claro, Entonces, el, el pueblo, como la misa no se hacía en lengua vernácula, el pueblo no entendía. Y como en latín, de ahí viene la palabra focus, focus, cuanto después en el periodo renacentista, cuanto en las obras teatrales, los magos, los que hacen eh, magia pero visual, eh, de ahí viene la palabra abracadabra, focus, focus, porque el sacerdote oficiaba la misa y el pueblo no entendía, era el latín, y estaba consagrando y estaba transformando los elementos del pan y el vino. Ese juego de palabras, como curiosidad. claro. Y la primera vez que Lutero va a el Vaticano y se oficia la primera misa, el Papa estaba oficiando la misa y consagra los elementos. Habían dos curas al lado de Lutero y cuando el Papa dice, este es el cuerpo de Cristo, y uno de los curas dice, pan es y pan se queda. Y Lutero se decepcionó porque entendió que ni los propios curas creían realmente en la famosa transustanciación, claramente. Sí. ¿Ok? Eso está escrito también como una de las anécdotas de Lutero. Pero despidámonos, hermana Nelly, comienza usted porque son más de las 10 ya y nuestro hermano Pedro está Sí. cansado y tiene hambre. Y nuestro pastor Bueno, Mario también. primero que todo, que descansen, gracias a Dios. No, primero que todo, gracias a Dios por esta clase tan espectacularmente alimenticia. Gracias, pastor, por su paciencia. Que descansen, los quiero mucho. Nos vemos el domingo. Ah, no, nos vemos mañana. Mañana en nuestro culto breve y En el nuestro culto, domingo sí. nuevamente en el Muy, culto muy, de muy grato por primero, toda la participación y por todo. Me el gustó. primer domingo de Adviento. Gracias, hermana Nelly. Bendiciones para la familia también. Hermana Aurea, ¿quiere usted despedirse, por favor? Gracias a Dios, gracias pastor, gracias a todos los hermanos. Que tengan muy bendecida noche. Gracias, hermana Aurea. Hermano Julio, Buenas noches, bendiciones a todos y le agradezco a Dios por permitir compartir su palabra. Bendiga la iglesia, el pastor, hermanas y hermanos. Dios también. gracias, Julio. Emanuel, Ay. Sí. Bueno, brevemente, y otra anécdota, cuando discutió con Singlio, salió de la sala y dijo, prefiero discutir sobre este tema de la Eucaristía, prefiero discutirlo con un romano. Después, años después, Lutero va a admitir y va a decir, Zwinglio
era sano doctrinalmente comparado con los anabautistas. Ya. Después Lutero se dio cuenta, pero bueno, en fin. Muy edificante la clase, enriquecedora como siempre. Satisfactorio que los hermanos todos participen. Un agrado ver a Julio también, que participe, que se reúna con nosotros. Así que vamos bendecidos de aprender estas cosas y nos vemos mañana si Dios quiere. Si Dios lo permite, Manuel, porque Dios siempre quiere. Si Dios, A si veces Dios no lo lo permite. permite nada más, pero siempre quiere. Gracias. Pedro, por favor, despídase. Bueno, buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos, hermanas. Para mí fue gratificante verlos a todos. Para mí fue un gozo. Así que muchas gracias por estar presente en esta clase. Amén, Gracias. hermano, y aleluya. Gracias. Muy Nos buenas vemos. noches a todos, bendiciones y que tengan un buen descanso y un buen día Chao. mañana. Chao, chao. Que descansen.